8. Bien, voy a poner, acá voy a poner. Siempre leo. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? A ver, ¿quién me ayuda a hacer un resumen? Fue ayer. ¿De qué hablamos ayer? Ya. En el capítulo 7 se trató de... ¿Está Sebastián? Buen día, maestra, sí. Buen día. ¿Cómo estás, Eva? Bien, bien. ¿Te acuerdas un poquito de ayer? Sí, algo me acuerdo de de lo que había preguntado de los sabios, de los 4 tipos de sabios que le agradan al Señor. Eh, Muy bien. Bueno, me gustó. ¿Y cuáles eran? bueno, ahí no me acuerdo exactamente, pero a ver, Los afligidos, los afligidos, los y van en pos de la sabiduría, los que anhelan el poder, el aquí en el poder, más ¿sí? allá. No, ¿el poder de Ah, ¿no? qué? A ver, no me acuerdo. A ver, los El afligidos. poder por sí mismo no es bueno. Ajá. Depende el tipo de poder que anhelas. Con el espíritu, no con la mente. Ujú. Lo que son, lo que tienen devoción, puede ser. Los afligidos, los que tienen devoción y viven en el camino del Dharma, los Sí, que sí. anhelan ellos son los que anhelan el poder de Dios en la Ujú. tierra y también en el más allá, y los sabios. ¿Sí? Lo sabios. Sí, sí. Bien. Antes de eso se habló de, de que Dios decía de que nadie lo dimensiona a él. Y él le dijo a Arjuna, yo soy, ¿sí? El Prakruti y la manifestación de la materia y la manifestación del espíritu. Yo soy todo lo que está relacionado en la belleza de la materia, en la calidez, en el sonido, en todo lo que existe en el plano de la materia y también en los planos sutiles. Él es dual, él es todo. ¿Mm? Y eso nos llevó a la reflexión de que Él está en todo, que muchos no sabemos quién es Dios, cómo es Dios, y está incluso dentro nuestros, en nuestras diferentes manifestaciones, desde cuando estamos densos hasta cuando estamos espirituales. ¿Sí? Y dependiendo del camino que tienes hecho, vas conociendo las diferentes manifestaciones de Dios. Te puedes quedar solo con la manifestación de la materia, o puedes ir ascendiendo a una manifestación más espiritual si es la necesidad de tu alma. ¿Mm? Hay que, no hay que tratar de ser bueno, no hay que tratar de ser espiritual, no hay que tratar que te guste levantarte temprano, no hay que tratar que te guste meditar para ser bueno. No, no se trata de eso, ¿sí? Hay personas que les gusta porque se sienten bien, pero dejan ese hábito por miedos, por otras responsabilidades, porque pierden su fe, pero esencialmente les gusta. Esencialmente de niños tenían mucha fe, esencialmente de niños veían a Dios en todas las cosas, no eran densos. Vieron que hay niños y niños, ¿no? Hay niños, todos son unos angelitos hasta los 7 años, ¿sí? De ahí ya empieza a actuar la ley del karma y empiezan los registros, ¿sí?, que traemos de otras vidas.
Y eso, no, eso se ve en la capacidad de lo que ves en lo que te rodea. Y siempre lo digo porque a mí siempre me sorprende cuando decía que Jesús caminaba con sus discípulos y encontraron el cadáver de un perro y todos decían, qué olor, qué asco, uy, pobrecito. Y Jesús pasó y dijo, sus dientes parecen perros. ¿Mm? Entonces, vos ahí te das cuenta del estado de conciencia de los demás. Y dependiendo de ese estado de conciencia, todos tienen su evolución. Los discípulos eran maravillosos, ¿no? Y Jesús también. O sea que Jesús tenía otra conciencia, por lo tanto, él trascendió la muerte del plano físico y pasó a otras esferas. Era el maestro, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, que nada es bueno o es malo, solamente es, y debemos ser fiel a lo que somos, pero siempre, tanto sumergidos en el mundo de la materia o sumergidos en el espíritu, siempre regirnos por la ley del Dharma. La ley del Dharma nos dice lo que es correcto y lo que no, ¿sí? A veces lo puedes ver o a veces tenés que aprender a verlo, pero no forzarte si no querés, si no lo ves y no te interesa, ¿sí? Eso es importante, eso estás en otro proceso. Y aunque estés en ese proceso tamásico, aún así estás con Dios, porque Él es todo. Por eso no hay almas perdidas, digamos, siempre se las puede recuperar, pero obviamente a veces tienen que nacer muchas vidas y hacerse cargo de todo lo que hicieron por error o a conciencia, para después tener acceso y posibilidad de, de todo un mundo espiritual, ¿sí? Eh, y hay personas que viven dentro del Dharma y que son muy nobles y muy bondadosas dentro del mundo de la materia. ¿Mm? Él está en todos. Y los que sentimos que estamos siendo fieles a un llamado desde niños y sentimos que el amor de Dios en nuestro corazón, ya libre de tantos anhelos del mundo material, quizás tenemos algunos, pero no estamos muy sumergidos, ¿no? A ver, muchas personas, su Dios es el éxito, el tener la mejor casa del barrio, el tener el último auto, el tener dinero, el tener mucho ahorro, el prestigio y bla, 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 bla. Personas que están en el medio, o sea, yo quiero tener para estar bien porque siento que nos merecemos, tampoco quiero lo justo, quiero estar bien, pero tampoco quiero para derrochar, ¿no? Entonces, a veces hay gente que tiene plata, pero aún así no derrocha, porque se siente mal, dice, no, yo no puedo, tantas cosas que están pasando, yo no puedo, ¿no? Es un sentido de un estado de conciencia, pero es natural. Y así debe ser, porque si no es así, vas a sufrir mucho. Y la gente va a sufrir mucho. Si amamos a las personas que vemos que son buenas, pero tienen sus cosas, déjenlas. El camino es de ustedes. Si podés compartir algo, genial. Comprenden bien, si no, déjenlo. Los más importantes son ustedes. ¿En qué sentido? Déjalo al otro, trabaja en vos. Tenemos demasiado con nosotros mismos para estar criticando a otro o analizando al otro, fijándonos en el otro. Si no es para ayudar en lo que se deja ayudar, si no es para colaborar en mejorar algo, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo, no generes karma con otra persona. El sentido de la justicia es muy importante en este camino. Uno tiene que ver más allá de las apariencias de la situación, de la apariencia de la persona, y ver más allá de la forma cual fuera que te influye. ¿Sí? Siempre las cosas son más profundas. Y eso quiere decir que vos reconoces a Dios en el juego que creó por las circunstancias, porque algo tenés que aprender, está ahí presente. Reconoces a Dios en el andar de esta persona,
porque toda persona tiene una historia, y por más que creamos que es justo esto o aquello y nos dejemos manejar por el enojo, por el miedo, por lo que creemos que es justo y recurrimos a la violencia, entonces no tiene nada que ver con este camino. ¿Mm? Ver a Dios en los demás es perdonar, es comprender, es compasión. Equivocado o no. De la equivocación se aprende. La otra persona aprenderá o no, nosotros sí. Y recuerden que nada es al azar, que siempre es para aprender algo. Y entonces vemos así a Dios todo el tiempo. Dios está con nosotros, está en todo. Que nosotros no sepamos quizás el idioma, no entendamos, no tengamos la claridad para ver lo que tenemos que aprender, nos enojamos, nos culpamos a los demás. Todo eso es como un jardín de infantes. Las personas que ya están en el camino espiritual de muchas vidas comprenden todo. De vez en cuando es un berrinche, pero se rescata. ¿Mm? Tampoco son perfectas o perfección, ¿qué será, no? Todo depende según el ego de cada persona. Pero lo que quiero decir es que Dios está en todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, quizás no lo comprendemos. Entonces eso fue lo que hablamos ayer. Dios es todo y tiene dos aspectos de esto que estamos hablando de la vida y tiene el aspecto espiritual. A través de nuestros diferentes estados de conciencia, percibimos otras dimensiones, otros sentires, creamos una comunión con Él, lo vamos conociendo en otros aspectos, desde lo más burdo a lo más sutil. Muchas veces uno escucha la historia de la Biblia, era como, wow, era como un Dios muy retrógrado, muy machista, ¿no? Pero en realidad Dios estuvo siempre, pero dependiendo de la conciencia de los hombres, era como lo interpretaban a Él y con el costado de Dios, ¿no? Que se quedaban. A medida que la conciencia fue evolucionando, hay personas que prefieren seguir temiendo a un Dios así porque tienen ese estado de conciencia y hay conciencia o almas que vienen de otros planetas que ya lo tienen conociendo a Dios en su aspecto más espiritual y es ese aspecto más espiritual por el cual ellos nacieron para enseñárnoslo. ¿Mm? Y conozcamos a Dios también en ese otro aspecto que ya lo conocen en otras esferas. Y ahí están los grandes maestros, los iluminados, y las almas nobles que nacieron para que podamos tener acceso a eso. Y entonces hoy muchos de nosotros lo perciben a Dios de una manera totalmente diferente a religiones de culturas con un estado de conciencia muy inferior al que se está teniendo ahora, desde los derechos, desde cómo se respeta a la mujer, cómo el hombre puede llorar, cómo tantos valores, ¿no? que eran como una cadena que ardía sobre la mujer y el hombre, se fueron desvaneciendo y ya no hay temor a Dios, hay amor a Dios. Y se lo va concebiendo de otra manera, que esto solamente lo hacían algunas personas en caminos iniciáticos, en la India, en Egipto, y muchos lugares donde era muy, no era, en aquella época no es que eran muy secretos, sino que no había mucha gente, entonces se hacían como clubes chiquititos y se cuidaban entre ellos porque imagínense a las mujeres que pensaban diferente, hicieron un genocidio gigante en la iglesia diciendo que eran brujas, ¿no? A los indígenas, es el genocidio más grande en toda América que se hizo, los mataron a todos los indígenas porque les tenían miedo, o sea, ¿entienden? Entonces, por eso fue secreto, pero ahora está abierto. Espero que sigamos evolucionando y no empiecen a cerrarnos la cabeza de nuevo y empecemos a involucionar. Pero por el momento vamos bien. Entonces, Dios está en todo. Ahora, Él se fue dando a conocer con Arjuna y le fue enseñando, ¿sí? En la última parte, que está muy lindo, Él dice, Arjuna,
fulminador de los enemigos. Al momento de nacer, todas las criaturas se hunden en la ilusión y en la ignorancia, que significa moja, y a causa del engaño originado por los pares de opuestos que surgen del deseo y de la aversión. Pero los hombres virtuosos, expiados ya sus pecados y libres de la ilusión nacida de los pares opuestos, me adoran incesantemente. Quienes aferrados a mí buscan liberarse de la decrepitud y de la muerte, conocen a Brahman, el absoluto, la omnipresencia del Adhyatma, manifestación de mi alma, y todos los secretos relativos al karma. Aquellos que con el corazón unido al alma me perciben en lo físico, en lo astral, en lo espiritual, continúan percibiéndome incluso en la hora de la muerte. Y esto es muy importante, porque mientras seamos humanos, tenemos que percibir a Dios en todas sus formas, no solamente en el astral y en el espiritual. Para ser compasivos, tenemos que verlo en lo físico también, y en sus tres manifestaciones, desde la ignorancia, la pasión y la bondad. Bien. Y hablábamos del mantra Om Tat Sat Chita Ananda. Comienza el capítulo 8, la manifestación del espíritu en el macrocosmos y el microcosmos. Cuando Arjuna escucha todo lo que le está diciendo Krishna, Arjuna le dice: oh, el mejor de los Purusas, Krishna, te ruego me digas, ¿qué es Brahman, el espíritu? ¿Qué es Adhyatma, la conciencia Katuya, que subyace en toda manifestación y existe en forma de alma en todos los seres del cosmos? ¿Y qué es el karma? Las acciones cósmicas y meditativas que surgen del Om. ¿Qué es el Adibhuta? La conciencia inmanente en las criaturas físicas y el cosmos físicos. ¿Y qué es el Adidaiva? La conciencia que manifiesta en los cuerpos astrales y en el cuerpo del cosmos astral. Uy, esa pregunta que hace Arjuna esto es para. Entonces, Krishna le responde: el espíritu supremo e indestructible es Brahman. No Brahma, Brahman. ¿Sí? Es el espíritu supremo e indestructible. Su manifestación indiferenciada como el alma individual se denomina Adhyat. El Om es la vibración cósmica o el visarga, que da lugar al nacimiento, preservación y destrucción de los seres y sus diversas naturalezas. Se llama karma, la acción cósmica. Arjuna, el Adibhuta es el fundamento de la existencia física. El Adidaiva es el fundamento de la existencia astral. Y yo, el espíritu que mora en el cuerpo y en el cosmos, soy el Adiyagna, el origen causal, el gran inmolador, el hacedor y el conocedor de todo. La experiencia del yogi en el momento de la muerte. Bueno, esto con respecto, se entendió, ¿no? Estas partes. Lo que es el Brahma, lo que es el Om y lo que es Adibhuta, que sería el cuerpo físico,
Advaita, que es el cuerpo astral, y el Abhijnana, que es el gran hacedor de todo. Y acá empieza a hablar de la experiencia del yogi en el momento de la muerte. Finalmente, un yogi se une a mi ser. Obviamente que un yogi, no un profesor de yoga. Por ser profesor de yoga, acá en Occidente no es ser un yogi. Yo tengo muchos alumnos en profesorado, pero creo que muy poquitos están acá hoy estudiando filosofía. ¿Sí? Son invitados todos, pero no todos están en ese estado de conciencia. Y los que se quedan, quiere decir que se están volviendo yogis. Los que no son simplemente profesores de yoga, no yogis. ¿Mm? Bien. Finalmente, el yogi se une a mi ser, quien a la hora de su finalmente se une a mi ser, quien a la hora de su muerte, al abandonar el cuerpo, piensa solo en mí. Esta es una verdad fuera de toda duda. Oh hijo de Kunti, Arjuna, el pensamiento que una persona abriga en el momento de morir y abandonar el cuerpo determina su próximo estado de existencia. Entonces, él dice que los yogis vuelven a él. Porque un yogi, a través de su conciencia y su autocontrol, trabaja todos los días mientras canta mantras, mientras medita pensando en Dios. Y ese es el pensamiento que prevalece en los momentos de mucha duda y de mucho miedo cuando estamos por desencarnar. Si tenemos la fortaleza espiritual de creer y no dudar, de confiar, entonces volvemos hacia nuestro origen espiritual. Alcanza el supremo Señor resplandeciente, Arjuna, aquel cuya mente, estabilizada por el yoga, permanece de manera inamovible en el pensamiento fijo en él. En el momento de la muerte, el yogi alcanza al Supremo Señor resplandeciente, sí, por medio del amor y el poder del yoga. Hace que su fuerza vital penetre por completo en el entrecejo. Bueno, eso es, voy como aclarando un poquito, porque debemos hacer como en meditación, que yo les digo que lleven toda su atención acá, e ir hacia adentro, en busca de Dios. Si podés hacer eso en un momento de ira, en el diario vivir, en un momento de tristeza, si aprendés a rescatarte de vos mismo en el vivir, cuando estás muriendo, que es un momento de mucha duda, de desesperación, de angustia, si tenés ese autocontrol que has desarrollado con la práctica de asanas, de meditación, de pranayama, de filosofía, te has vuelto un yogi, en el momento de morir, ¿sí? Llevas tu atención acá, te despides, ya estás en paz con todo y te vas para acá, ¿sí? Bien, en el momento de la muerte el yogi alcanza al Supremo Señor resplandeciente. Sí, por medio del amor y el poder del yoga, hace que su fuerza vital penetre por completo en el entrecejo, el asiento del ojo espiritual, y fija la mente de manera inalterable en el ser, que trascendiendo todo engaño, ocasionado por la oscuridad, resplandece como el sol. Y fija la mente de manera inalterable en el ser que, trascendiendo todo engaño ocasionado por la oscuridad, resplandece como el sol. El uno cuya forma es inconcebible, más sutil que el átomo más diminuto, el sostenedor de todo, el gran soberano, eterno y omnisciente. Allí con él nos conectamos. Esto es muy importante porque muchas veces, si estamos por morir, tenemos que saber
qué hacer si estamos en este camino. Y muchas veces cuando acompañamos a alguien a morir, es importante ayudarlo a que deje su cuerpo y se empiece a visualizar un paisaje, un lugar lindo, darle su fe, que no tenga miedo, que confíe, que hable con Dios, y bueno, y así uno lo guía hacia Dios, ¿no? Después, para ya terminar, voy a leer donde dice el método para alcanzar al Supremo. Te relataré brevemente el método para alcanzar aquello que los videntes védicos llaman el inmutable, aquello que obtienen los renunciantes libres de todo apego, aquellos que desean y para cuyo logran llevar una vida de autodisciplina. Bueno, es muy importante para percibir a Dios en esta forma ascendental, en sus aspectos cósmicos, en sus aspectos eh, en, de Brahman, ¿sí? En toda la existencia, en su manifestación divina. Es importante que primero tengamos mucho autodisciplina y recuerden lo que habíamos hablado, que era la disciplina. Aquel que cierra las nueve puertas del cuerpo, aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo, que confina la mente en el centro del corazón, que fija en el cerebro toda la fuerza vital y que de ese modo se entrega a la continua práctica del yoga, se establece en el Om, la sagrada palabra de Brahman, y se acuerda de mí, el espíritu, en el momento de abandonar finalmente el cuerpo. Ese alcanza la meta suprema. Entonces, cuando uno quiere hacer un profesorado de yoga, puede ser profesor de yoga o puede aprovechar la oportunidad de volverse un yogi. Pero un yogi tiene que ser disciplinado. No flagelarse a hacer cosas que son difíciles, sino a hacerlas porque sabemos que nos hacen bien. Y no tan solo eso, sino que, como habíamos dicho, a través de la comprensión y del diálogo con el maestro, comprender las situaciones, estar predispuesto a que si me siento enojado, digo, no, yo no quiero estar enojado, pero estoy enojado porque no entiendo bien, el maestro te lo explica. Y vos podés aceptar la explicación y crecer o ponerte necio y seguir estancado. Pero un yogi está dispuesto a ser humilde y a tratar de entender. Y si no lo entiende, confiar, pero soltar eso feo, porque eso envenena, enferma, te hace vibrar bajo y atraes cosas bajas. Muchas personas dicen, me están haciendo esto, me están haciendo lo otro. Puede ser que haya gente que te quiera hacer, pero si logra hacértelo, es porque estás en un nivel bajo. Y cuando vibras alto y estás con él, meditas en él y cantas, si estás haciendo todo lo que hacemos, si es sincero, si es real, si hay fe, las cosas malas no te van a llegar. Están en un camino, son iniciados. Entonces lo que hay que hacer es observarse. El problemita lo estamos teniendo nosotros. A mí me pasa cuando me enfermo. No, que no me estoy dando cuenta. Y bueno, converso con él, y cuéntame. Y sí, lo primero es ser humilde, porque si no, no nos está mostrando y bueno, tenemos que aceptar. Entonces, disciplina. La disciplina es la autoobservación, el autocontrol, no desde la flagelación porque quiero ser bueno, sino porque lo comprendo, porque abrazo con amor, lo agradezco, porque me siento más liviano, porque lo comprendo. O no siento bronca, odio, ni ganas de venganza, esas cosas tan feas. No envidio, no tengo ambiciones. Estoy tranquilo, confío en lo que hago y me siento acompañado. Entonces, todo va a ir saliendo bien.
y sobre todo cuando ya nos estamos yendo. ¿Sí? Acá dice, allá Sebastián está por preguntar, aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo. Son todas las puertas del cuerpo. Se indica que son 9, ¿sí? La ciudad corporal dotada de 9 puertas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Estas son los 2 ojos, los 2 oídos, los 2 orificios nasales, el órgano de expresión y el de procreación y la boca. Aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo. Que confina la mente en el centro del corazón, quiere decir que piensas con tu corazón, y observas con tu tercero, piensas con el corazón. Que fija en el cerebro toda fuerza vital, Mulat Bandha, Maha Bandha, y que de ese modo se entrega a la continua práctica del yoga, que se establece en el hombre. Y me recuerda, ese alcanza la meta suprema, que es lo que propongo que hagamos en los encuentros de Ashram. ¿Sí? Interesante. Bueno, para el viernes, los ciclos de la creación cósmica. Ahí el viernes vamos a seguir con eso. Y ahora tenemos bastante trabajo. Ustedes saben hacer, ¿sí? Mulat Bandha, trabaja ahí las 2 puertas, ¿sí? Luego, a través de hacer todos los otros bandas, de cerrar la boca con el mudra, hacer el cierre psíquico con la lengua, con la boca. Quedan cerradas las fosas nasales porque cierras sosteniendo el aire, cierra los ojos, pero los cierras definitivamente cuando diriges la mirada hacia acá, y ahí van las puertas, ¿no? Y luego, manteniendo el aire y en Maha Bandha, fijas tu cerebro, tu mente, con energía. Y luego de eso, haces tus asanas, haces fluir la energía por tu cuerpo, cantas el mantra. Eres una persona autocontrolada, sabes ese tipo de meditación. Entonces, así que practiquemos esto, siempre vamos a estar preparados para ese momento de la muerte. ¿Por qué? Estar pensando en Dios nos hace ir a Dios, pero no cerrar nuestras puertas y estar pensando en cualquier cosa, nuestra alma puede salir por alguna puerta y dependiendo de las puertas por las que salga, vas a nacer. Dicen los del Tao que, por ejemplo, si sales por las orejas, reencarnas como un pez, ¿no? Y así tienen diferentes teorías. Ellos también saben que el cuerpo tiene 9 puertas por las cuales se puede escapar el espíritu, que está así, con miedo, que no sabe nada, que ¿no? Entonces, puede irse por el plexo también. O lo ideal es que siempre pensemos en Dios. En el Tao nos dan un mantra cuando sabemos que estamos por morir o por tener un accidente o para que nos está por pasar algo malo, nos enseñan mudras, son tesoros, ¿no? Mudra, 2 mudras y un mantra. Entonces, si vos haces eso en el momento que estás por desencarnar, estás pasando por un momento difícil, desciende la presencia de Dios y todo se acomoda. Es lo mismo que hacemos con el yoga, con las técnicas yógicas, ¿sí? Entonces generalmente la gente se va por el plexo, vuelve a nacer,
puede irse por acá o por acá. Si te vas por acá, volvés a nacer con muchas bendiciones. Si te vas para acá, vas hacia otros planetas. Si te vas por el plexo, volvés a nacer por todos los lazos que tenés acá, cuestiones kármicas. Y después si te vas por otras puertas, reencarnas en especies inferiores al ser humano, en el proceso de evolución espiritual. Pues. Así que bueno, a practicar, no tanto por el miedo a eso, sino porque es lindo estar en común unión con Dios, es lindo poder vivenciar lo que se puede llegar a potenciar en el momento que nos vamos y ya vivir acá, en un estado de ananda, de bienaventuranza, que es el estado de los santos. Todos podemos tener el estado, pero nos adormecemos y caemos en mal. Entonces tenemos que volver a hacer un montón de cosas para volver a sentir ese estado. Y los santos son aquellos que con el tiempo aprenden a permanecer casi todo el día en ese estado de ananda, de bienaventuranza, lleno de sabiduría. Bueno, hay que tener sabiduría para poder sostenerse en ese estado. Los quiero mucho. Nos vemos el viernes entonces para seguir estudiando el Bhagavad Gita de la mano de Paramahansa Yogananda, una visión desde el Kriya Yoga. Y después se lo puede seguir estudiando con otros maestros, con una visión desde el Bhakti, una visión desde Mahatma Gandhi. Eso también les abre la cabeza, pero todavía tenemos mucho con y, y toda la info que nos da para profundizar bastante. Y que ustedes se llenen de conocimiento. Espero que vayan respondiendo sus preguntas existenciales. Y cuando recordemos el viernes, si tienen preguntas para hacer, las pueden hacer. ¿Sí? Bien. Próximamente los ciclos de la creación cósmica. Muchas gracias. Namaste. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Chao. maestra. Gracias, Gracias. maestra. Gracias.